La hoja entra sin sonido, solo un empuje corto y húmedo, y la persona cae al suelo. Así era el trabajo de la espada romana, que los antiguos llamaban gladius. En el campo de batalla no brillaba bajo el sol, como las espadas de los bárbaros, no cortaba, sino que apuñalaba, rápida, precisa e inhumanamente. Polibio escribió que los romanos vencían no por la fuerza, sino por la disciplina y el frío del acero. Pero, ¿por qué esta espada corta y aparentemente sencilla causaba un terror pánico entre los enemigos? Los guerreros que lo empuñaban eran llamados legionarios, soldados profesionales cuyos cuerpos y mentes se forjaban en entrenamientos diarios. Su hoja, de unos 60 centímetros de largo, pesaba menos de 1 kilogramo, pero se convertía en una extensión del brazo. Esta técnica tenía su propio nombre, Gladius Hispaniensis, espada hispana, aplicada por primera vez después de las guerras púnicas, cuando los romanos la tomaron prestada de las tribus ibéricas. A partir de ese momento el gladius se convirtió no solo en un arma, sino en un símbolo del poder de Roma. Imaginen la escena: calor, polvo, la estrechez de la formación. Los legionarios están hombro con hombro, sus enormes escudos entrelazados, y a través de las estrechas rendijas asestan golpes, como una máquina de coser de carne y hierro. Cada paso, perfeccionado, cada exhalación, al ritmo de la marcha. En esta mecánica no hay ni ira ni miedo, solo un cálculo frío, una táctica donde las emociones son reemplazadas por el automatismo. Tal formación se llamaba manípulo, una unidad de combate de 200 soldados actuando como un solo cuerpo. Era comandada por un centurión, un guerrero experimentado que había participado en docenas de campañas. Fue el centurión quien enseñó al recluta que un golpe cortante era un error, abría el cuerpo, mientras que una estocada terminaba la lucha. En el ejército romano, la técnica de la estocada era considerada un arte, porque requería una mente fría, no furia. Livio escribió que después de la batalla de Canas, donde perecieron más de 70.000 romanos, fue precisamente el gladius el que se convirtió en el símbolo del renacimiento de la disciplina. El imperio comprendió: solo la precisión y el sistema pueden vencer al caos. Los arqueólogos encuentran hojas en las que están grabados los nombres de los propietarios y las marcas de las batallas, como si cada espada tuviera su propio destino. Esta hoja no era solo hierro, se convirtió en el nervio de Roma, corto, afilado e implacable. Su acero permanecía en silencio, pero hablaba por toda una civilización, y cuando por primera vez brilló bajo el sol, el mundo antiguo comprendió: aquí comienza una era donde la vida humana se mide por la longitud de una hoja. Pero para entender por qué precisamente esta espada se convirtió en el arma principal del imperio y cómo cambió la naturaleza misma de la guerra, es necesario mirar hacia donde todo comenzó: a los campamentos donde los romanos transformaban a la gente común en máquinas de combate. El campamento militar romano olía a hierro, humo y sudor. En ese olor, toda la lógica del imperio. Aquí se forjaban no solo espadas, sino también el carácter. Cada mañana comenzaba con un grito de mando, seguido por una marcha de 20 millas bajo el peso de la armadura, el escudo, las armas y las provisiones, casi 40 kilogramos por persona. Los romanos lo llamaban exercitatio, el adiestramiento diario. Polibio señalaba: la disciplina del legionario comenzaba con la fatiga, porque solo la fatiga convierte a un combatiente en uno verdadero. Los guerreros entrenaban con espadas de madera, que eran el doble de pesadas que los gladius reales. Su objetivo, no cortar al enemigo, sino golpear con mayor precisión. Y es aquí donde aparece el término que lo definía todo: disciplina. No es simplemente disciplina, sino un orden sagrado donde cada movimiento está subordinado al ritmo. En Roma, la disciplina no era un método, sino una fe. Por la infracción, el látigo, la vergüenza, el exilio; por la impecabilidad,
el respeto y el derecho a estar en la primera línea. Imaginen, cientos de cuerpos se mueven sincrónicamente, levantando polvo, como el aliento de un ser vivo. Paso, inhalación, golpe, exhalación. Sus cuerpos cubiertos de sudor, pero los ojos secos y fríos. Esto no es un entrenamiento, es un ritual de transformación del hombre en arma. El centurión camina a lo largo de la fila, observando en silencio cada movimiento. Su bastón, el vindex, un golpe ligero en la espalda para los perezosos, uno pesado para los que temen. Él no es malvado, es un instrumento de disciplina. Cada legionario estaba obligado a conocer su lugar en la formación. Las primeras filas, los hastati, los más jóvenes y rápidos. Detrás de ellos, los príncipes, guerreros de edad y experiencia media. Y por último se encontraban los triarii, veteranos, cuyos cabellos grises se asomaban por debajo de sus cascos. Cuando se decía, la cosa llegó a los triarii, significaba, la situación era desesperada, una táctica donde la edad y la experiencia distribuían el propio destino del ejército. Los legionarios se alimentaban de forma sencilla, pan, queso, carne seca y vino diluido con agua. Pero en estas dietas secas se escondía una logística genial. Cada unidad tenía su propio mulio, una carreta con una reserva de grano y sal para 2 semanas. Fue precisamente esta organización la que permitió a Roma luchar a distancias de cientos de millas, donde otros ejércitos morían de hambre antes que por las espadas. El campamento se construía siguiendo un mismo esquema, independientemente del terreno, líneas rectas, fosos, empalizadas. Cada tienda tenía un lugar exacto, ni un paso a un lado. Este orden se llamaba castra, una ciudad de campaña que podía ser erigida en pocas horas. Desde la altura parecía una geometría ideal, dibujada en el suelo, y cada vez que los enemigos veían cómo los romanos construían orden a partir del caos, comprendían, la batalla ya estaba perdida. Los armeros forjaban gladius según estrictas medidas, una hoja de 2 pies de largo, de doble filo con una punta estrecha, peso, alrededor de 700 gramos, el centro de gravedad desplazado hacia la empuñadura para que el golpe fuera más preciso. Los hallazgos arqueológicos en Pompeya muestran que incluso siglos después, este estándar apenas cambió. La espada no era motivo de orgullo, sino una herramienta, igual que una pala o un casco, y sin embargo, era precisamente ella la que definía quién eras. El legionario dormía con ella, comía junto a ella, la limpiaba después de cada marcha. Si la hoja se oxidaba, deshonra; si brillaba, respeto. Los oficiales decían, la espada es la extensión de tu corazón. Pero en esta simplicidad se escondía una ideología. La espada, no una decoración, no un símbolo de riqueza, es la prueba de que eres parte de una máquina que no tiene derecho a la debilidad. Tácito escribió que los romanos vencían ante todo en las mentes. Cuando los enemigos se enfrentaban por primera vez a una legión, veían una formación donde incluso la respiración era la misma. Esto asustaba más que los propios golpes, porque el enemigo entendía, aquí no hay héroes, aquí no hay individualidad, aquí hay un sistema, y en este sistema la espada era la clave, fría, corta y precisa. Pero su fuerza no se revelaba en el entrenamiento, sino en el combate real, donde la sangre se mezclaba con el polvo. Allí, donde cada golpe decidía no solo el destino del guerrero, sino también el destino de todo un imperio. La batalla no comenzaba con un grito, sino con el silencio. Un silencio pesado y denso antes de la tormenta. Cuando los guerreros están bajo el sol abrasador, el sudor les inunda los ojos, y en algún lugar a lo lejos se oye el redoble de los tambores enemigos. Luego se alza el estandarte y la formación comienza a moverse. A la señal del centurión, los legionarios se acercan, los escudos se cierran en una pared y la máquina romana entra en acción. Los primeros pasos, siempre los más aterradores, pero para el legionario, el miedo también es parte de la disciplina,
manejado con la misma precisión que el movimiento de la hoja. Cuando al frente resuenan los gritos de los bárbaros, la legión no responde. El silencio también es un arma. Polibio escribió que los romanos entraban en combate con tanta calma como si fueran al trabajo. Esto no es una metáfora. Cada soldado conocía su tarea, cada escudo cubría al vecino. Tal formación se llamaba testudo, tortuga. Los escudos se cerraban sobre las cabezas, formando una cúpula continua, contra flechas y piedras, casi invulnerable, pero la verdadera fuerza no estaba en los escudos, sino en la habilidad de actuar como un solo cuerpo. El polvo se eleva como una pared. A pocos pasos, los legionarios desenvainan sus espadas. El gladius es corto y por lo tanto cómodo en la estrechez. Un paso adelante, golpe bajo las costillas, el segundo hacia atrás, para no caer en un contraataque. Esto no es una pelea, sino un mecanismo. Los romanos no blandían las hojas, las clavaban con precisión en los puntos vulnerables. La fuerza no está en el alcance, sino en el instante del contacto. En ese momento entraba en juego la táctica llamada pilum, una pesada lanza arrojadiza que los legionarios lanzaban antes del choque. El pilum no solo hería, su largo vástago de hierro se doblaba después del impacto, clavándose en el escudo del enemigo y haciéndolo inútil. Así, los romanos transformaban el caos inicial de la batalla en una ventaja. Después del lanzamiento, la formación se cerraba de nuevo y comenzaba el trabajo de los gladius. El sonido de la batalla no se parece a lo que muestran las películas. No es el tintineo del acero, sino golpes sordos, jadeos, gritos cortos. Las espadas no brillan, están cubiertas de sangre y polvo. Cuando los legionarios avanzaban, la tierra bajo sus pies se volvía pegajosa, resbaladiza. Tácito escribió que, después de las batallas, los escudos debían limpiarse de la sangre seca con cuchillos. Pero para los propios guerreros, esto no era un horror, sino una rutina. La batalla, una continuación del adiestramiento militar. Los arqueólogos han encontrado cerca del lago Trasimeno puntas de pilum deformadas, como si estuvieran derretidas. Estas son las huellas de esa misma táctica, cada lanzamiento, una negación de la defensa al enemigo. Aníbal, quien se enfrentó por primera vez al sistema de combate romano, llamó a los legionarios carniceros silenciosos. Él entendía, en su frialdad residía su fuerza. Cuando la formación chocaba con el enemigo, el centurión daba la orden no con la voz, sino con un gesto. El grito podía ser ahogado, pero el bastón levantado significaba una cosa: atacar. Cada combatiente conocía el momento. Esta era la esencia de la táctica romana, el acuerdo sin palabras. Los historiadores modernos comparan este principio con la sincronización de una orquesta, donde cada uno conoce su nota, solo que aquí la música consistía en sonidos de muerte. Cerca del mediodía, el sol abrasaba insoportablemente. La sangre se coagulaba rápidamente sobre el bronce, convirtiéndose en una costra negra. Los enemigos retrocedían, pero los legionarios no los perseguían sin una orden. El ejército romano nunca perdía la formación, ni siquiera en la victoria. Una victoria sin orden se consideraba una derrota. Livio señaló que fue precisamente gracias a esta moderación que los romanos podían luchar durante horas sin perder la formación. En medio de la batalla, los centuriones se movían a las filas traseras, donde podían evaluar la línea general del frente. Si la formación vacilaba, sonaba la tuba, una trompeta de bronce que señalaba el refuerzo de la línea. Este sonido se abría paso entre el estruendo y los gritos, como el llamado de la propia Roma. La tuba, el aliento del ejército, su ritmo. Oírla significaba vivir. Al anochecer, la batalla amainaba. Los legionarios recogían los trofeos, contaban a los caídos, revisaban las armas. Ninguna espada debía perderse. La pérdida de un gladius se equiparaba a la deserción, la pena, la muerte.
Pero tales casos eran casi inexistentes. Los guerreros sabían su hoja, su nombre, su memoria, su honor. Y sin embargo, detrás de esta fría precisión se escondía un precio. Cada golpe dejaba una huella no solo en el cuerpo del enemigo, sino también en el alma del guerrero. La disciplina romana no permitía hablar de ello, pero cuando en el silencio nocturno el campamento se calmaba y solo los herreros reparaban las hojas, cada uno comprendía. Esta espada era temible, no solo para los enemigos, sino también para aquellos que la empuñaban. Así nacía la fuerza que le dio a Roma el dominio sobre el continente, pero la fuerza siempre exige un sacrificio, y pronto el imperio pagaría por su despiadada eficacia, con la sangre de sus propios soldados. Cuando sobre el campo de batalla se levantaba el polvo y el sol se reflejaba en miles de escudos, Roma mostraba su verdadero rostro. No era el rostro de un héroe, sino el de una máquina, creada con un solo propósito: someter. Cada victoria tenía un precio, y no solo los enemigos lo pagaban. En las campañas a través de los Alpes, en las interminables campañas en Galia y Britania, los legionarios morían más a menudo por el agotamiento que por las espadas, pero su muerte no se consideraba una tragedia, solo una continuación del servicio. Tal era la lógica del imperio. Plutarco escribió que, después de la batalla de Alesia, donde las tropas de Julio César rodearon al ejército de Vercingetorix, la tierra estaba literalmente sembrada de cadáveres. Más de 80.000 muertos en un solo día, y todo ello gracias al sistema romano. Donde otros ejércitos se desmoronaban por el horror, los legionarios simplemente cumplían órdenes. La hoja entraba con precisión bajo el escudo, un golpe en el abdomen, un paso atrás, una nueva estocada. El mismo ritmo, cientos de veces. Era la aritmética de la muerte, donde el gladius era el instrumento de los cálculos. La descripción científica de este proceso la ofrece el historiador moderno Goldsworthy. La espada romana fue creada para el combate cuerpo a cuerpo, donde el espacio es limitado y el tiempo se mide en fracciones de segundo. En tales condiciones, lo importante no es la fuerza, sino el control. Precisamente por eso, los legionarios se entrenaban constantemente para mantener la distancia, medio paso, no más. Este principio se llamaba intervallum. Entre cada guerrero, espacio para la maniobra, pero no para el miedo. Imaginen una línea de frente donde miles de personas se mueven con precisión matemática. El polvo se mezcla con los gritos, el hierro canta como un coro. Y en esta sinfonía, cada legionario sabe, su vida es una fracción de segundo entre el golpe y la respuesta. El escudo se levanta, la hoja sale, la sangre fluye, pero ninguno se detiene hasta que se escucha la orden. Incluso si un compañero cae al lado, la formación no se desmorona. El ejército romano se sustentaba en 3 palabras: ordo, disciplina, virtus; orden, adiestramiento, valor. Virtus, un concepto especial, no solo valentía, sino la disposición a morir por la causa común. Esta fe transformaba a la gente común en un mecanismo. Tácito escribió que los romanos podían perder una batalla, pero nunca perdían el orden. Y si era necesario, iban a la muerte, manteniendo la formación hasta el final. Los hallazgos arqueológicos del bosque de Teutoburgo, donde las legiones de Varo fueron aniquiladas por los germanos en el año 9 de nuestra era, muestran que incluso en el momento de la catástrofe, los romanos no huyeron en pánico. Sus cuerpos yacían en filas, como si hubieran muerto sin soltar sus escudos. Este episodio sirvió de lección. Un sistema puede ser fuerte, pero no inmortal. En combate, el gladius no era solo un arma, definía la percepción misma del tiempo. Cada golpe dividía la vida en un antes y un después. Cuando el enemigo caía, el legionario no le miraba a la cara. Estaba prohibido, no por piedad, sino por cálculo. La emoción obstaculizaba el orden. César escribió que el mejor guerrero es aquel que no siente nada durante la batalla.
Para el imperio esto era una virtud, para el ser humano una pérdida de humanidad. La sangre que la tierra absorbía se convertía en parte de la leyenda romana, pero junto con ella nacía también el miedo. Los bárbaros empezaron a creer que la espada romana no solo traía la muerte, sino una maldición. Corrió el rumor de que las hojas se templaban en la sangre de esclavos. La arqueología no lo confirma, pero el hecho mismo de la leyenda muestra que los enemigos sentían. El gladius no solo mata, humilla, hace la muerte rápida pero fría, sin heroísmo. Y sin embargo, los romanos creían que precisamente esta crueldad era la fuente del poder del imperio. Los guerreros escribían en sus hojas lemas cortos: ojo de Roma, juez silencioso, sirvo hasta el final. Cada espada se convertía no en un objeto personal, sino estatal. Incluso en el momento de la victoria no pertenecía al hombre, solo a Roma. Después de las batallas, los legionarios limpiaban meticulosamente sus armas de la sangre. En los campamentos existía un procedimiento especial, la purgatio. Las espadas se frotaban con vinagre de vino, se secaban al sol y se engrasaban con grasa animal. Esta pureza ritual tenía un significado. Se creía que una hoja impura traía la derrota, pero a un nivel más profundo era una forma de limpiar la conciencia, de lavar lo que no se podía olvidar. Cuando llegaba la noche, el campamento se sumergía en un silencio profundo. Fuera de los muros lloraban los prisioneros, el viento agitaba los estandartes, y en algún lugar lejano, en la fragua, fundían acero para nuevas hojas. Cada legionario sabía, mañana todo se repetiría. El mismo paso, el mismo golpe, el mismo polvo, pero en esta repetibilidad infinita se escondía la inmortalidad del imperio. Vivía no de personas, sino del hábito del orden ideal. Sin embargo, con cada siglo, este orden comenzaba a resquebrajarse. Donde antes se erguía una férrea formación, surgían dudas. Cada vez menos sonaban las trompetas, cada vez más los gritos de revuelta. Y cuando la espada, que había servido a Roma durante siglos, terminó en manos de extraños, todavía seguía siendo temible. Pero ahora, temible no era ya para los enemigos, sino para la propia Roma. A mediados del primer siglo de nuestra era, Roma ya no tenía iguales. Las legiones se extendían desde Britania hasta Siria, desde el Sahara hasta el Rin, pero cuanto más grande se hacía el imperio, más difícil era mantenerlo con acero. La espada, antaño símbolo de resistencia, se convirtió en un instrumento político. Los emperadores se sucedían más rápido de lo que se tardaba en forjar una nueva hoja. Y cada vez más a menudo el gladius se alzaba no contra los enemigos, sino contra los propios. Los historiadores escribieron que fue precisamente en este periodo cuando apareció un nuevo tipo de legionario, no un campesino, sino un profesional, criado en el cuartel. Su vida comenzaba con el juramento y terminaba en las arenas de una tierra extraña. No conocía el hogar, solo el camino. Pero esto lo convertía en un soldado perfecto. El gladius en sus manos no era un arma, sino parte del cuerpo. Cuando tal hombre luchaba, no pensaba en la gloria, cumplía una función, y precisamente por eso los enemigos llamaban a los romanos hombres sin rostro. El término que describía este orden sonaba como imperium, el poder dado a la espada. No era solo una fuerza política, sino un derecho sagrado a castigar y perdonar. El símbolo de este poder era el lictor, con un haz de varas y un hacha, las fasces. Pero detrás de él estaban aquellos que creaban el significado de este símbolo, los legionarios con sus gladius. Su acero confirmaba la ley mejor que las palabras de los senadores. Plutarco señaló que después de la muerte de Augusto, cuando el imperio entró en una era de asesinatos políticos, la espada se convirtió en un argumento en las disputas. Los comandantes luchaban por el trono, las legiones juraban lealtad a quien pagaba mejor, pero los propios soldados permanecían leales solo al arma. Roma se mantenía no por ideales, sino por hojas que no conocían la traición. Y, sin embargo, precisamente en esto residía su tragedia.
En las fronteras del norte, en tierras germanas, los arqueólogos encuentran hojas con las puntas rotas. Parecen rotas intencionadamente después de la batalla. Los historiadores suponen, los soldados hacían esto para que la espada no cayera en manos de los bárbaros. En este gesto, una extraña mezcla de miedo y sacralidad. El gladius era percibido casi como un ser vivo. No se podía entregar, ni siquiera a los muertos. Pero el imperio envejecía. Donde antes estaban los centuriones con la marca de la legión grabada en el pecho, ahora aparecían mercenarios que no conocían las órdenes latinas. La disciplina, antaño la base del poder romano, se convirtió en una palabra vacía. Las legiones se dispersaban cada vez más a menudo, exigiendo tierras y oro. Ordo, el orden, se convertía en ruido y polvo, y junto con él se perdía también el sentido del gladius. Tácito escribió que en el imperio tardío el soldado estaba más pesadamente armado, pero más ligero de espíritu. Su armadura brillaba, pero su corazón se extinguía. Todavía empuñaba la espada, pero no se dominaba a sí mismo. Y cuando Roma entró en la era de la crisis del siglo III, la vieja hoja resultó ser demasiado corta para mantener la paz. La espada, creada antaño para el combate cuerpo a cuerpo, ahora resultó inútil en las guerras civiles, donde el enemigo vestía la misma toga, hablaba el mismo idioma y adoraba a los mismos dioses. Cada golpe sonaba ahora como un eco de suicidio. Los arqueólogos encuentran gladius enterrados en las paredes de las casas, como si la gente intentara esconder el símbolo de la violencia de la que estaban cansados. Pero en la historia, el hierro siempre es más fuerte que el miedo. Cuando el imperio se dividió, la parte oriental, Bizancio, continuó usando espadas cortas, pero con una filosofía diferente. El gladius cedió su lugar a la spada, la hoja larga de los jinetes. Así terminó la era de la espada corta, creada para pasos en la estrechez de la formación. Ahora la guerra se volvía móvil, caótica, como la propia época. Sin embargo, el recuerdo del gladius no desapareció. Incluso siglos después, los herreros europeos conservaron su forma en sus creaciones. La hoja corta, recta y equilibrada se convirtió en el prototipo de muchas espadas medievales. En los museos de Europa se pueden reconocer por su característica hoja romboidal, fría, como si hubiera sido creada no por el hombre, sino por la lógica de la guerra. La espada murió como arma, pero permaneció como una idea. Recordaba que la fuerza no es la longitud de la hoja, sino la precisión de la mano, y que una civilización construida sobre el orden, tarde o temprano se enfrenta a que el orden exige sangre. Roma no cayó porque su espada se embotara, sino porque la mano que la empuñaba se cansó. Pero antes de que esa mano soltara la empuñadura para siempre, el gladius logró hacer lo último, dejar una huella en cada uno que lo miraba. Porque esta corta hoja cambió para siempre la forma en que el hombre entiende la guerra. E incluso hoy, milenios después, todavía plantea una pregunta para la que no tenemos respuesta. El gladius murió con Roma, pero su sombra permaneció en cada hoja forjada después de él. Se convirtió en un arquetipo, la imagen de un arma donde la simplicidad significa perfección. Ni adornos ni centímetros de más, solo el objetivo, golpear con precisión, sobrevivir. Los arqueólogos lo encuentran en tumbas de soldados, en ruinas de fortalezas, en campamentos de asedio, y siempre junto a los cuerpos, como si ni siquiera la muerte pudiera separar al guerrero y la espada. Los historiadores discuten qué es más aterrador, el arma en sí o el sistema que la creó. El gladius fue el espejo de Roma, corto, racional, despiadado. En él no hay heroísmo, solo función, pero precisamente esto lo hace temible, destruye la idea de la elección personal. Cada legionario, al clavar la hoja, no realizaba una hazaña, sino una acción prescrita por el imperio. Hoy, cuando miramos estas hojas oxidadas en los museos, parece que vemos simplemente metal.
Pero en realidad, ante nosotros, un cúmulo de voluntad humana, transformado en forma. Esta espada no solo mataba cuerpos, formaba una civilización donde el orden se volvió más importante que el ser humano. Y he aquí la pregunta principal a la que lleva toda la historia. Si Roma cayó no por enemigos externos, sino por el cansancio de sus soldados, ¿qué nos pasará cuando nuestro propio orden se vuelva demasiado pesado? El Gladius nos recuerda, la fuerza sin humanidad se convierte en una punta dirigida hacia adentro. Era corto, pero su huella es eterna. Y ahora, sabiendo el precio al que se forjó la disciplina romana, cabe preguntarse, ¿seríamos capaces de levantar esta espada y seguir siendo humanos?